la mayor figura religiosa del país y el principal guardián de la moral cristiana en los Estados Unidos. Había tenido que enfrentarse a un sonoro escándalo sexual. Ahora respondía reconociendo sus culpas ante las cámaras. Las impactantes imágenes dejaron estupefactos a los televidentes y dieron la vuelta al mundo. También en España pudimos contemplar el indescriptible momento abriendo los noticiarios. El principal líder religioso de los Estados Unidos, la superestrella evangélica que reinaba en lo más álgido de la edad de oro de los telepredicadores, se confesaba en directo ante la nación: «He pecado contra ti, Señor». Sus poco convincentes lágrimas no sirvieron para salvaguardar su emporio mediático. Se había dejado seducir por los placeres de la carne y pidió perdón, pero no fue perdonado. No podía esperarse un dictamen demasiado benévolo para un hombre que llevaba años juzgando la moral de los demás con extrema dureza desde un púlpito de supuestamente impoluta santurronería. Y todavía cuentan con una amplia base de seguidores. Ya no existe una figura que atesore la notoriedad e influencia de aquel Jimmy Swaggart. Durante los años 80, Swaggart era algo más que un simple telepredicador. Muchos creían ciegamente en él mientras que el resto se limitaba a tolerar como podía la tremenda relevancia social del personaje, pero nadie podía ignorarle, porque de un modo u otro, Jimmy Swaggart estaba en todas partes. Lo decía un hombre que había construido su imperio gracias a la radio y la televisión. Pero, por descontado, sus propios juicios no se le aplicaban a él mismo. Porque él era el juez supremo, la voz de Dios sobre la tierra. Él dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Alertaba sobre la conjura diabólica que pretendía apoderarse del país, que manejaba los hilos de las televisiones y periódicos, de la política, de la sociedad. Sus enemigos eran los ateos, los impíos, los homosexuales. Defendía la familia tradicional como la única forma de vida aceptable y promulgaba unos rígidos valores basados en un puritanismo a ultranza. Solamente había una verdad, solamente existía una filosofía concebible, aquella que se basaba en el Evangelio. Y estaba siendo atacada por los pecaminosos progresistas y mal defendida por los blandos conservadores. No había nadie fiable en el mundo, excepto él. Toda la nación estaba infectada por la impiedad y únicamente él podía conducir al rebaño por el camino de la salvación. Para sus seguidores, él era puro e inmaculado, un verdadero defensor del mensaje de Cristo. Y él mismo no necesitaba ser modesto al respecto, ya que de él dependía la salvación de tantas almas descarriadas. No tenía por qué disimularlo. Si no aparezco en el púlpito este fin de semana, millones de personas podrían ir al infierno. Dios hablaba a través de Jimmy Swaggart. Sus programas de televisión llegaron a emitirse a través de una extensa red de más de 200 emisoras. Y no únicamente encontraba un amplio público en su país natal, sino que en el resto del continente americano, donde el protestantismo estaba creciendo a pasos agigantados como efecto de la influencia estadounidense, adquirió también un estatus de auténtica superestrella. Aunque su biografía oficial lo pintaba con colores de santidad ya en su niñez, lo cierto es que no fue un profeta iluminado desde la misma infancia como él a veces pretendía. Jimmy Lee Swaggart nació en Luisiana en 1935, en el seno de una familia ultrarreligiosa de la región del Bible Belt, el cinturón de la Biblia, estadounidense. Aunque Jimmy siempre tuvo que admitir que su primo le superaba con mucho porque Jerry solía ganar todos los concursos de pianistas de los alrededores, hasta el punto de que sus padres hipotecaron su granja para poder comprarle un piano propio. Su talentoso primo Jerry no se limitaba a la música cristiana y pronto comenzó a destacar interpretando aquel rhythm y blues pecaminoso que había aprendido en los tugurios, enseñando de paso a sus primos más cercanos. Mucho talento en una misma familia, probablemente demasiado. De los tres primos, el alocado Jerry era el más rebelde. Sus andanzas callejeras y un desordenado estilo de vida pronto empezaron a meterlo en apuros. Jimmy Swaggart siguió los pasos de su insensato pariente y compinche durante una temporada, pero no tardó en entender que aquella existencia problemática no era para él. El caos constante en que vivía Jerry le terminó asustando a Jimmy, quien de repente sintió la llamada. Los caminos de ambos primos comenzaron a divergir. Jerry Lee era prácticamente un delincuente juvenil hasta que consiguió un contrato discográfico y se transformó en un icono nacional. Después pasaría años debatiéndose entre su trasfondo cristiano, incluyendo la creencia de estar tocando una música inspirada por Satán, y las tentaciones terrenales a las que apenas podía resistirse.
Durante los años 60, las canciones religiosas de Jimmy Swaggart empezaron a hacerse muy populares en las emisoras de radio de la región. En 1962 publicó un disco de gospel titulado God Took Away My Yesterdays, que cosechó un más que notable éxito. Animado por las ventas de ese trabajo, siguió grabando incansablemente. Un álbum al año como mínimo, la mayoría se vendían considerablemente bien, incluyendo algún que otro, superventas. Paradójicamente, su primo Jerry Lee Lewis estaba atravesando momentos profesionales bajos y no dejaba de cuestionarse su pecaminoso estilo de vida así como la naturaleza supuestamente diabólica de la música que interpretaba. Aunque Jimmy Swaggart nunca dejó de mostrar públicamente afecto hacia su primo, tenía la sensación de haber acertado con su elección, Dios antes que el pecado. Y Dios lo estaba recompensando por ello. La música de Jerry Lee Lewis era diabólica, ambos lo sabían, y estaba siendo castigado por ello. Lo curioso era que el estilo al piano de Jimmy Swaggart, como el de Mickey Giles, en ocasiones recordaba muy mucho al de su primo Jerry Lee. Gracias a las suculentas ventas de sus discos de gospel, Swaggart se construyó un cuartel general en Baton Rouge, cerca de Nueva Orleans. Comenzó a emitir un programa de radio desde el que seguir propagando el mensaje de Cristo. Durante los años 70 fue incrementándose su cantidad de seguidores hasta el punto de llegar a convertirse en la principal figura de las Asambleas de Dios, una organización que crecía como la espuma gracias a su contribución, aunque contaba también con otros pastores de renombre que rivalizaban con Swaggart y de los que hablaremos más adelante. Empezó a ganar mucho dinero. Finalmente, su fama empezó a crecer exponencialmente el día en que decidió aparecer por televisión. Pese a su creciente popularidad, Jimmy Swaggart no suavizó su estilo. Otros evangelistas que habían encontrado un filón monetario en la música o en la televisión se habían convertido en personajes del show business más convencional. Algunos incluso terminaban mudándose a Nashville para asegurar su posición en la floreciente industria discográfica sureña. Otros, sabiendo que ahora llegaban a mucho más público, pulían sus aristas para convertirse en predicadores mainstream. Nada de todo aquello iba con Jimmy Swaggart. Sí, él seguía grabando sus discos e incluso tocando el piano y cantando en directo, pero sus apariciones públicas poco tenían de entretenimiento al uso, eran concentraciones religiosas al más puro estilo Bible Belt y la música resultaba secundaria frente a su sentida oratoria. Es más, el mensaje de Swaggart no se ablandó conforme aumentaba su fama, más bien al contrario. Cuando comenzó a reunir una enorme audiencia televisiva, sus posturas fundamentalistas se extremaron. Aquello marcaba la diferencia con muchos de sus competidores que solían seguir el camino contrario de suavizar su estilo para contentar a las masas. Swaggart iba más lejos que ellos, no tenía miedo y no medía sus palabras ni aun sabiendo que millones de telespectadores lo estaban contemplando en directo. Durante los años 80, su estilo duro y directo lo convirtió en una celebridad nacional. La misma seguridad en sí mismo con la que había triunfado en los púlpitos y en la radio le sirvió para conquistar la televisión. Aparecía completamente convencido de que era infalible, de que Dios hablaba usándolo directamente a él como su herramienta predilecta de evangelización. Swaggart diagnosticaba y juzgaba, después se ofrecía a sí mismo como la solución. La sociedad estaba corrompida y él venía a salvarla. A menudo expresaba aquel puritanismo ultraconservador mediante frases de mal disimulada agresividad, en las que atacaba a los ateos, los descreídos, los pecadores y los homosexuales. Se convirtió en uno de los mensajeros divinos más famosos del mundo, superado únicamente por figuras como el Papa, el Dalai Lama o el Ayatolá Khomeini. Swaggart, desde luego, no era un líder religioso al uso, pero eso no le impedía contar con millones de seguidores y tener una enorme influencia sobre las vidas de muchas personas. Ofrecía un sistema de valores claro, rotundo y, por lo tanto, reconfortante para quienes buscaban una respuesta fácil. Convertido en el emblema de los sectores más fanatizados del evangelismo estadounidense, incluso los políticos tenían que mirar de reojo hacia Jimmy Swaggart, aunque fuese a disgusto. Eso sí, él nunca se involucraba abiertamente en política, al contrario de lo que hacían otros telepredicadores, generalmente mostrando sus simpatías hacia el Partido Republicano. Swaggart no quiso hacerlo, no se casaba con nadie ideológicamente hablando y aquello le confería una aura extra de autenticidad. Si bien sus ideales conservadores resultaban más que evidentes, especialmente en lo tocante a la moral, consideraba a todos los políticos en bloque,
incluso a los de la derecha, como pecadores y corruptos. Aquello encantaba a sus acólitos. Swaggart no caía en la tentación de hacerle guiños al poder político, todo lo contrario. Aunque el país estaba viviendo una ola generalizada de conservadurismo patriotero, personificado en la figura de Ronald Reagan, que borró de un plumazo la mentalidad más progresista de los años 70, Jimmy Swaggart no se subió al carro del republicanismo militante como hicieron otros pastores. Se movía en otro nivel, más espiritual, más elevado. Estaba por encima de la política, lo cual fue uno de sus grandes aciertos. Su prestigio entre la población más retrógrada del país era enorme, y lo que él sancionaba o criticaba no dejaba de tener su cuota de importancia mediática, por más que muchos otros estadounidenses más razonables y cultivados lo considerasen poco menos que un lunático. Su palabra tenía un considerable peso, así que el mayor telepredicador del país llegó a convertirse casi en un poder fáctico que emitía sus opiniones al margen de partidos, al margen de cabeceras editoriales y al margen de empresas de comunicación. Jesucristo era su única empresa. Muchos creían ciegamente en él y en su visión puritana del mundo, y emergencias apocalípticas como la repentina eclosión del SIDA, enfermedad que en un principio causó un enorme grado de confusión y terror, parecían darle la razón a Swaggart. El pecado y la lujuria iban a acabar con la sociedad. Dentro de la congregación habían circulado algunos rumores sobre supuestas correrías extramaritales de Swaggart, pero nunca habían pasado de ser exactamente eso, habladurías. Nadie se había molestado en averiguar si era cierto y aquel rumor nunca había trascendido de unos círculos reducidos, donde apenas se mencionaba. Sin embargo, para desgracia de Swaggart, el defenestrado Marvin Gorman había estado en esos círculos reducidos. Deseoso de venganza, Gorman organizó un dispositivo de vigilancia para averiguar si había algo de cierto en torno a aquellos trapos sucios, si había manchas en la vida privada del intocable e inmaculado Jimmy Swaggart, si aquellas habladurías eran reales. Ya que Gorman había caído al fango, estaba dispuesto a arrastrar a Swaggart con él. Y pronto obtuvo lo que necesitaba. Mediante una estrecha vigilancia, pudo fotografiar a Swaggart entrando y saliendo de la habitación de un motel en donde había citado a una prostituta local de poca monta llamada Debra Murfree. Mientras Swaggart pasaba el rato con la mujer, Marvin Gorman y algunos cómplices deshincharon las ruedas de su automóvil, así consiguieron retratarlo con más tranquilidad a la salida del encuentro. Jimmy Swaggart había sido pillado in fraganti. El mayor defensor de la moral en América había estado retozando con una vulgar mujer de la calle, encerrado en la habitación de un motel barato con una prostituta de poca monta. Ni siquiera tenía la posibilidad de presentar aquel asunto como un desliz involuntario, como hubiese sido el producto de un calentón repentino que lo hubiese arrojado a los brazos de alguna feligresa. No, por decirlo llanamente, el mayor defensor del puritanismo en América se había ido de putas. El país estaba a punto de ser sacudido por un nuevo escándalo evangélico. Cuando el asunto saltó a las portadas de los periódicos y a los noticiarios, el terremoto mediático dejó pequeño todo lo anteriormente sucedido con los demás pastores evangélicos. Jimmy Swaggart, como decíamos, era el telepredicador por excelencia en el momento más álgido de la edad dorada de los telepredicadores. Era el más famoso, el más seguido, el más influyente, y ahora había quedado en completa evidencia ante todo el mundo. Había sido sorprendido dejándose arrastrar por esa misma lujuria que tantos años llevaba denostando airadamente. Esa misma lujuria que según él estaba descomponiendo la sociedad. El tsunami de la noticia recorrió la nación de una punta a otra y pronto se extendería por el resto del planeta. Aquel 21 de febrero del año 1988, un balbuceante Jimmy Swaggart se plantó ante las cámaras y reconoció públicamente haber pecado contra el Señor, ante su esposa sentada en las gradas y ante un numeroso público formado por miembros escogidos de su congregación que aplaudieron, inútilmente y por momentos con poco entusiasmo, su sincera confesión. Era una última jugada a la desesperada para intentar poner un parche al desastre, pero no funcionó. Para quienes nunca habían creído en Swaggart, su teatral disculpa fue un motivo más de sonrojo a añadir a los cientos de exabruptos fundamentalistas de sus años recientes y la esperada ocasión para deshacerse de él. Siempre había sido muy hábil a la hora de manejar a los fieles, pero pronto quedó claro que interpretar un llanto convincente no era su fuerte y su lloriqueo se convirtió en motivo de mofa más que de conmiseración. Y para sus fieles aquello supuso un verdadero shock.
Su inmaculado héroe era un pecador como otro cualquiera, un individuo vulgar capaz de contratar prostitutas a escondidas mientras señalaba las faltas de todos los demás seres humanos. Como decíamos, el numerito organizado por Swaggart para confesarse fue tan impactante que las imágenes de su llanto pasearon por los noticiarios de todo el planeta, incluida España. Debra Murphy no tardó en vender la historia a la revista Penthouse y a todo aquel que quisiera ofrecerle un puñado de dólares a cambio de airear las vergüenzas del hasta entonces todopoderoso rey de los telepredicadores. Las asambleas de Dios reaccionaron, en principio, aplicándole a Swaggart el castigo habitual para deslices extramaritales, una suspensión temporal de su licencia como evangelizador. Pero dada la magnitud del escándalo y la sangría de acólitos que el asunto estaba provocando, decidieron retirarle definitivamente aquella licencia con la excusa de que no veían a Swaggart demasiado arrepentido por sus pecados. Él, al parecer, decidió darles la razón, puesto que en 1991 fue nuevamente sorprendido con otra prostituta. El caso Swaggart fue un golpe durísimo para las asambleas, las escuelas evangélicas de la congregación se estaban vaciando de alumnos y muchísimos miembros de esta iglesia decidieron marcharse ahora que el rostro más reconocible de la misma había sido mancillado para siempre. Por descontado, el enorme imperio mediático de Jimmy Swaggart se vino abajo rápidamente. Toda su influencia sobre millones de telespectadores se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Llevaba tantos años ejerciendo como implacable justiciero de la moral que el público decidió ser igual de implacable con él. Su figura imponente ya no causaba respeto, un respeto más bien consistente en el miedo a ser señalado por su dedo acusador, sino que pasó a convertirse en parte de la crónica tragicómica del extremismo religioso más teatral y esperpéntico. Han pasado ya 37 años desde la debacle de Jimmy Swaggart, pero él no ha abandonado su ministerio. Lógicamente ya no cuenta con millones de espectadores y hoy en día casi nadie se lo toma en serio, su figura se ha convertido en sinónimo de hipocresía. Pero ha seguido evangelizando, organizando espectaculares encuentros cristianos y cantando y tocando el piano, lo cual no ha dejado de dársele bien. Nunca pudo recuperar su antiguo estatus mediático, desde luego, pero ahí sigue. Todavía tiene seguidores. Continúa siendo millonario y continúa viviendo en una lujosa mansión sureña, mientras cuida una fortuna repartida en inversiones de todo tipo y saca provecho de la exención de impuestos que se aplica a las actividades religiosas. Incluso ha retornado a la televisión, con menos éxito, eso sí, y sus prédicas, en ocasiones, todavía pueden resultar eléctricas. Hay veces en que incluso el más furibundo de los ateos tendrá que admitir que Jimmy Swaggart posee un tremendo carisma, como Elmer Gantry, aquel predicador que interpretaba magistralmente Burt Lancaster. Jimmy Swaggart es un hipócrita, pero el carisma de un individuo poco tiene que ver con su calidad como persona y el peligro de algunos iluminados religiosos reside precisamente en ese magnetismo. Recordando un viejo refrán, mala hierba nunca muere. Ahí sigue, grande, imponente, con buena salud, aunque probablemente Dios lo haya borrado de su lista de favoritos. En todo caso, hay que admitir que todavía hace buena música. Algo es algo.